inofensivo un también. teatro, claro, pero Teatro los árboles mueren de pie, pero es verdad que tuvo la desgracia que siempre, fíjate, la Sirena Varada, claro, y nuestra Natacha era Rosita Díaz Jimeno, como tú dices, que era una actriz espléndida, y cuando cantaban tú dices, hombre, por encima de todas estaba Imperio Argentina, pero todos tenían esa mezcla en la voz entre tonadillera y cantante de zarzuela, había una especie de simbiosis y sale esa voz especial que solo tiene la zarzuela española. Con la misma voz que hablaban. No como las grandes cantantes de ópera que sacan otra voz. Que sí. Y estas señoras cantaban con la misma voz. Bueno, Imperio en ese sentido era un prodigio porque tenía una voz limpia, pero en absoluto no tenía ningún tono de esos exagerados, zarzueleros o líricos, que están muy bien, pero no, Imperio Argentina, y Raquel Rodrigo le pasaba lo mismo, y a Roberto Rey también. Decía Juan Miguel lo de la reproducción de una época de costumbres como fotografías, hablaba de Alfonso. Eso era muy querido para Perojo, porque si recordáis también Goyescas, tenía una enorme preocupación por la época. Goyescas es una película espléndida. Pues su última gran película. Claro, pero tenía esa especie de preocupación. Y tenía mucha preocupación por los encuadres. Estaba muy bien encuadrada la película. Había encuadres muy originales, algunos incluso excesivamente originales. No, hombre, pero que eran como de la época, que había que ser original, ¿no? Esos encuadres, de esos planos subjetivos de armario de la botica, es decir, cuando va Miguel Ligero a coger un frasco, la cámara está en subjetivo desde dentro del armario para coger los frascos y tal. Sin embargo, hace una cosa muy bonita, hace una cosa estupenda que los cineastas de hoy en día no hacen normalmente, o no hacéis, que es empezar por un objeto, una secuencia, y no pasar de personaje a personaje. Por ejemplo, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es un plano de la chistera reluciente. Inmediatamente Miguel Ligero se va al espejo y se acicala, se hace así en las patillas, que es una secuencia estupenda. No es que vamos a entrar en polémica sobre ese tema, eso a veces es un recurso, en mi opinión, claro, no demasiado bueno. Por ejemplo, hay muchas películas de algunos directores de los años 40 y 50 que terminan una secuencia, se van a un árbol. No, yo no digo para acabar, digo para empezar. Y luego empiezan con otro árbol y... Aquí hay una muy bonita, por cierto, hay una de montaje muy bonita, que es la rueda de la imprenta, de la máquina de la imprenta, y la rueda de la máquina de coser. La secuencia de la imprenta es preciosa, desde que él se cambia de ropa y ya se pone el blusón, esa es maravillosa. Pero yo decía al principio, cuando estábamos presentando la película, a mí, yo no sé si es que yo le doy a lo mejor demasiada importancia. La escena del tranvía es prodigiosa. Es que arranca esa película con El Padrino, que el calendario arranca con un inserto, 15 de agosto, el día de la Virgen de la Paloma. Después se ve que salen de la boda. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, bueno, tiran las monedas y ya es cuando se suben a ese tranvía y empiezan a cantar, claro, canta maravillosa Salica y todos, y los otros tranvías, los que se cruzan. La China, la China. Claro, los planos esos son completamente distintos. No, como hacía muchos años que no se oía, como muy normal, como si formara parte de su expresión en ese momento y de que lo que están diciendo es como que les sale de verdad del corazón. Si te das cuenta, era tal su obsesión de todos los números musicales moverlos, que cuando no los podía mover a los personajes los montaba en un carrimoto, y el que se movía era el carro. Nunca están quietos. Esa es de una modernidad fantástica, porque la hace la secuencia desde fuera y desde dentro, emplaza la cámara fuera para que pase, hay una pasada. Cuando está dentro tiene un ritmo enorme, cuando hace planos de A2, a mí me parece que esa es una secuencia. Yo se la he visto a Robert Wise, eso, en Star, con Julie Andrews. Es la misma secuencia en un autobús de 2 pisos en Londres. Me gusta mucho de esta película. Después de la pelea que tienen, y se despiden los dos, ese pequeño dúo que tienen los dos despidiéndose, en que ella se va en un simón con la cabeza vuelta y él se queda con la señora Rita, y tienen un dúo mientras la señora Rita también va cantando y ella se va alejando y él se queda. Esa despedida es hermosa, porque además es hermosa musicalmente, preciosa, claro. Pero es que además es muy bonito porque incluso cuando ella se va hay un subjetivo de él que se queda quieto, que se va alejando la cámara en subjetivo de lo que es el simón. Esa despedida, y luego la Susana, mientras se va, mirándole, y se están diciendo esas terneces que no se las están diciendo de una forma descarada. Es un momento muy bello. Ese momento es tan precioso que me lo has pisado porque es el momento que más me gusta de la película. Es que no solamente hace eso, sino que además, ligerísimamente, la cámara sigue el coche donde va ella,
No es que esté en plano fijo, es que lo va siguiendo de una manera muy sutil, pero lo va siguiendo. Hay un plano que va en movimiento, otro en movimiento subjetivo, luego le sigue en movimiento y luego ya el plano de Julián es el que se queda estático, que yo sí que eso lo lamentaba, lo lamento un poco porque me hubiera gustado que hubiera también seguido en movimiento. Claro. Se queda estático, pero es muy bonito también el dúo con haciendo unos contrapuntos Elica Pérez Carpio que sigue cantando sobre ellos. Eso es muy bonito musicalmente. Oye, en los libros se dice que había una secuencia en color. ¿En Technicolor era? Technicolor decían ellos. ¿Qué secuencia podría ser? La de los... La del baile de los burgueses, por así decirlo. Lo de la esta. Como para marcar una diferencia yo la verdad, bueno, pero muchos libros viene que... Sí, no, parece ser que yo siempre la he visto y la copia restaurada por la Filmoteca también es en blanco y negro. No habrán encontrado quizá el negativo de color. Pero parece ser que él hizo un porque eso yo también quiero poner una secuencia en color. Yo creo que es la de los aristócratas. Sí, esa es la que todo el mundo... Pero es un poco absurdo que de repente luego vuelva al blanco y negro. No, yo quería decir, ahora que ha salido el tema, que a mí me parece que es muy importante destacar, que mucha gente no lo sabe, la labor de la Filmoteca. Y que la Filmoteca no solo es un lugar donde se ponen películas, ni siquiera es un lugar donde se archivan y se guardan. Es un trabajo de restauración. Donde se restauran. A mí me parece que la labor que está haciendo ahora la Filmoteca con un grupo de técnicos, de analistas, de historiadores y de expertos, restaurando películas españolas que estaban prácticamente perdidas, como esta, como Vida en sombras, como Rojo y Negro y como tantas otras, es algo que conviene, porque ese es el patrimonio. Hombre, claro, gracias a ello las podemos ver ahora, que dentro de unas semanas veremos Vida en sombras. Que y no hay una cultura de pensar que a eso hay que dedicarle ni tiempo ni dinero, y hay que dedicarle tiempo y dinero. Yo creo que lo están haciendo también, como lo están haciendo, por ejemplo, en Francia, con las películas de Jean Vigo, que lo han logrado hacer, con la Atalanta, con todas estas películas, porque claro, eso tiene es un mucha razón. Sí, es que es así. Tiene mucha razón en lo de la Filmoteca, porque el trabajo que están haciendo, y muy concretamente, y no tengo ningún reparo en decir su nombre porque es una persona excelente que lo está haciendo maravillosamente, el trabajo que está haciendo Chema Prado es tan importante que incluso impide que pueda trabajar, porque ha conseguido recopilar tanto cine que ya no cabe en la Filmoteca el cine que ha recopilado Chema Prado. Pues igual que se amplía el Museo del Prado, hay que ampliar la Filmoteca Nacional de España. Sin embargo, hay que hacer hincapié en algo que yo sufrí mucho en mi época en la Dirección General, que es la poca sensibilidad de los productores que están, digamos, hoy en día trabajando, y los anteriores, para la conservación de su propio material. Es decir, que los productores machacan los negativos de películas que van a ser históricas dentro de unos años, machacan sus negativos sacando copias para la explotación comercial, y por no gastarse 2 duros en un internegativo, esa película termina perdiéndose. Y no quiero poner ningún ejemplo porque hay alguna joya de nuestra cinematografía más reciente que está prácticamente desaparecida. Yo diría que, como todo el mundo sabe, hay una norma que cuando una película española está subvencionada hay una obligación de depositar una copia en la Filmoteca. Yo diría que eso habría que revisarlo. No basta con depositar una copia, hay que depositar un internegativo. Y es que también hay otra norma porque si no, por la que se paga el se internegativo. estropea. Ya sabes que hay otra norma por la que se paga el internegativo. Claro, pues que además es eso. Pero mientras solo hay un negativo, a base de tirar copias de ese negativo se destroza. En cambio, si ese negativo se conserva como un tesoro y las copias se tiran del internegativo, el negativo siempre queda salvaguardado. Para cualquier circunstancia tú vas tirando del CRI, del CRI. Exactamente, y efectivamente en España hay muchos negativos, como dice Juan Miguel, que están ya inservibles, porque eran películas que se han tirado tal cantidad de copias, y a veces incluso se ha hecho el disparate de mandar los negativos a Latinoamérica para que tirasen copias allí. Ya que has sacado tú el tema y habéis hablado, y es verdad, de Chema Prado, que está haciendo un trabajo estupendo, hay que hablar de gente como, por ejemplo, Juan Mariné. Juan Mariné está sacando de donde prácticamente no hay, ha sacado películas. Y una película que no hemos citado, entre las que he citado hace un rato, la recuperación de Raza, de la versión auténtica de Raza, que eso ha sido un trabajo que entre otros también lo ha hecho otra persona que trabaja en la Filmoteca, como es Ferran Alberit, que es una recuperación que gracias a todos estos señores que trabajan de una forma poco exhibida y poco conocida en la Filmoteca, gracias a esos tenemos la copia de Raza que estaba prácticamente perdida. Y se ha recuperado y ahí está. Y Vida en sombras. Porque ya sabéis que tuvo una censura posterior. Por eso es que solo quedaba cuando ganaron los aliados. Eso solo quedaba la copia posterior, pero la primitiva, la original, esa se había medio perdido. Aparte que hay que tener la idea clara de que lo que hay en la Filmoteca española son películas españolas hechas en la República
con Franco, en la transición y en lo que vaya a venir. O sea que es un patrimonio, español, audiovisual, pero que da lo mismo, es decir, que es tan grande el abanico, que son películas que se han hecho bajo regímenes distintos, en la guerra, antes de la guerra, con la República, como un con la museo dictadura, arqueológico. claro.